Hola, hola, ¿cómo les va? Buenas noches. ¿Cómo andan todos? Bienvenidos. Acá estamos en Radio con Vos. Qué linda noche de sábado. Fuerza Natural. Vamos a estar hasta las 9. Vamos a hablar de lo sustentable, de un mundo más sostenible, de gente que nos inspira, de un montón de cosas que hacen que detengamos un poquito la velocidad mental. Sobre todo, viste, que va empezando a carrear la última parte del año y nos centremos en otros temas que son recontra importantes, aunque no estén a diario en la agenda de los medios. Así que bueno, acá estamos con Gabriel Barbagalo. ¿Cómo estás, Gaby? ¿Qué decís, Milva? Ahí te veo con la querida... Rumba. Con nuestra querida Rumba, nuestra caniche Mini Toy. Vos sabés que ahora que la veo Rumba, me acuerdo que el domingo pasado, Día de la Madre, se hizo una cosa muy interesante. Parece que ya se hicieron varias, pero esta es la primera vez que tengo novedad, que se llama Dog Run o Dog Run en Palermo. Estaban la gente, nuestros amigos de Biogénesis Vagó, y ellos aportaron toda la veterinaria, para que es interesante porque tuvieron más de 3.000 tutores con sus mascotas, y los perros tenían que estar todos, digamos, con las vacunas al día. Me pareció una muy buena idea. Sí. Tengo una amiga que estuvo participando y dice que estuvo buenísimo. Sí, buenísimo. tal cual, vi las imágenes. Estuvo muy bueno, muy bueno. Yo estuve afuera unos días, y de algo te voy a contar cuando me toque hablar del lado B. Ah, buenísimo, me va a encantar, Gaby, me va a gustar mucho escucharlo. Bueno, algunos temas de los que vamos a charlar durante esta hora en Fuerza Natural acá en Radio con Vos. La editorial que Fede López Feijó, nuestro productor periodístico, nos preparó tiene que ver con la COP16, que reúne 196 países en Cali, bajo el lema Paz con la Naturaleza, ¿no? Ojalá no sea solo una enunciación de buenas intenciones. Un lema, que no sea solo un lema. Sí, no sea solamente una cuestión dialéctica. Va a estar con nosotros Matías Arrigazzi. Matías Arrigazzi es biólogo, es miembro de Greenpeace, y va a hablar sobre la lamentablemente masacre de pingüinos de Magallanes en Punta Tombo. Un tema que nos duele a todos muchísimo. Viene el lado B y vienen los imprescindibles, Gaby. Sí, como te decía, un poco en este viaje que hice por el norte de Europa, me salió este título que es Dogmatismo o Pragmatismo, ¿no? Porque me parece que los países... Bueno, después te lo cuento mejor. Ok, solo el título, perfecto. Y los imprescindibles, vamos a una persona que nosotros que ya tenemos algunos años más, seguramente Matías no la conoció, o sí, ahora le voy a preguntar, que fue Tita Merello, ¿no? Tita Merello fue una grande de la escena y de la música argentina. Y realmente me parece que es realmente una cita imprescindible, Milva, para nuestro programa. Bueno, y fue uno de los temas de la semana, el tema de la liberación de mosquitos rojos que están pintados, que están marcados especialmente en Mendoza, como una nueva estrategia para combatir el dengue. En un ratito te lo vamos a estar contando también de qué se trata y si puede funcionar en distintos lugares. Metimos mucha intriga, ¿no? Metimos intriga, suspenso. Bueno, por la paz con la naturaleza es el lema, que como decimos siempre suena lindo, pero lamentablemente nos queda mucho sabor a poco. Colombia se convirtió en el centro de atención internacional por ser la sede de uno de los eventos más importantes en la agenda ambiental global, que es la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad, COP16. Desde el 21 de octubre y hasta el 1 de noviembre, es decir, terminó ayer, 196 países se han reunido para abordar allí en la ciudad de Cali una de las mayores crisis de nuestro tiempo, que es la pérdida de la biodiversidad. Este evento, bajo el lema Paz con la Naturaleza, lo que busca es proponer soluciones concretas que permitan detener y revertir el deterioro de los ecosistemas antes de 2030. La COP16 es un escenario muy importante para poder reflexionar sobre la relación entre la humanidad y el medio ambiente, y destacando especialmente el papel de América Latina, que es una región muy rica en diversidad, en biodiversidad, y también en la lucha contra el cambio climático. La conferencia no solo aborda la conservación de la biodiversidad, sino también su interconexión con el cambio climático, evidenciando cómo los ecosistemas saludables desempeñan un papel fundamental en la regulación del clima.
Y uno de los principales ejes de la COP16 es la presentación de una hoja de ruta con 4 objetivos y 23 metas concretas para que los países deben, o mejor dicho, que los países deben cumplir para poder frenar la pérdida de la biodiversidad. Entre las metas más destacadas figuran la conservación del 30% de las áreas terrestres, marinas y costeras a nivel global, así también como la restauración del 20% de los ecosistemas degradados. El Fondo Mundial para la Naturaleza resalta que los ecosistemas saludables han absorbido el 54% de las emisiones de gases de efecto invernadero generadas por actividades nuestras en los últimos 10 años. Ecosistemas como los manglares, los humedales, los arrecifes de coral, no solo son refugios de vida silvestre, sino que también sirven como barreras naturales frente a desastres climáticos. Por eso es tan importante su protección, porque no solamente mitigan los efectos de tormentas y la subida del nivel del mar, sino que también fortalecen de alguna manera la resiliencia en las comunidades más vulnerables. Bueno, durante la inauguración de la COP16, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, advirtió que los esfuerzos globales actuales no son suficientes para proteger y conservar la biodiversidad. Guterres instó a los gobiernos a tomar acciones concretas, subrayando que el planeta no sigue el rumbo adecuado en esta materia, lo que pone en riesgo la sostenibilidad futura y el bienestar de todos. Bueno, en este contexto, la COP16 se presenta no solo como un espacio para el diálogo, sino para un llamado urgente a la acción. Gaby, ojalá suceda. Ojalá, y crucemos los dedos, ¿no? Decimos, pero bueno, vamos a ver, cuando termine veremos. Bienvenidos, esto es Fuerza Natural. Bueno, en la apertura de Fuerza Natural te contábamos que en Punta Tombo, lamentablemente, en la provincia de Chubut, se produjo un hecho horrible en 2021 que conmocionó a todo el mundo. Se registró una masacre de pingüinos de Magallanes, una especie protegida, y que tiene en Punta Tombo precisamente su mayor colonia reproductiva a nivel mundial. De esto vamos a hablar. Está Matías Arrigazzi, que es biólogo y es activista ambiental, es muy conocido por su trabajo como campañista de Greenpeace andino y se destaca siempre por su gran compromiso en la protección de los océanos y de la biodiversidad marina. ¿Cómo estás, Matías? Bienvenido. Hola, Milva. Hola, Gabriel. Muchas gracias. Muy contenta. Bueno, nos encantaría poder hablar de temas mucho más gratos, por cierto, pero ya nombrarlo duele, ¿viste? Cuando decimos masacre de los pingüinos, no estamos exagerando. Lo que pasó fue muy grave y las derivaciones de esa situación lo siguen siendo, ¿no? Bueno, exactamente. Es una historia que es muy triste. Hay que mencionarla como algo triste. Siempre nosotros tratamos de encarar este tipo de cosas también con el optimismo, ¿no? Porque para eso estamos para que esto se revierta y que no se repita, por supuesto. Uh-huh. La historia, para poner en contexto, nosotros hablamos de algo que sucedió en 2021, como bien decías, en la zona de Punta Tombo, Punta Clara, que es en la costa atlántica, en la provincia de Chubut. Un propietario de un campo colindante con área protegida, porque es una zona que está protegida justamente por estos animales y otros que se encuentran. Realizó una serie de acciones en el campo, movimiento de suelo, apertura de caminos y una instalación de un alambrado con boyero eléctrico que causó lo que nosotros llamamos, muy bien decías antes, una masacre, hablando de los pingüinos. Y un ecocidio, porque no solo afecta a los pingüinos. Este tipo de acciones afectan tanto a los pingüinos como a todas las especies que habitan en ese ecosistema. Lamentablemente estos hechos pueden tener consecuencias gravísimas y hablamos del pingüino, pero no es la única víctima en esto. Es muy triste, de verdad. Matías, vos decías ahí como consecuencia no solamente de los pingüinos, sino otras especies. Pero ¿cuál es la consecuencia al medio ambiente, al ecosistema en general? La muerte de tantos ejemplares en este. No sé si pudieron medir cuántos ejemplares fueron. Sí, está muy bien. Según los especialistas que estuvieron trabajando en la zona, se registraron por lo menos 175 nidos que fueron afectados por este movimiento, aplastados y en plena época reproductiva. Los pingüinos son aves migratorias que pasan casi la mitad de su vida en el agua, migran
y viajan mucho, se mueven desde esa zona hasta Uruguay o incluso hasta Brasil. Y cerca del mes de agosto se acercan a las costas de ahí de Punta Tombo para encarar su temporada reproductiva, para aparearse, para nidificar, para poner los huevos, para incubarlos, para criar, y después en marzo más o menos empiezan el viaje de nuevo. Esto ocurrió durante 2021 y las últimas acciones se registraron en plena temporada reproductiva, o sea que causó un desastre en esos 175 nidos y no sabemos cuántos pingüinos. El pingüino es una de las pocas especies monógamas, ¿no? Sí, se los considera monógamos. Hay registros de parejas que duran muchísimos años. Claro. Hay estudios muy interesantes sobre... No, digo que encima es como que hubiesen destruido familias enteras. Es eso mismo. Es algo difícil de explicar porque estos pingüinos viajan miles de kilómetros, van, vuelven, y cuando vuelven al mismo nido y se reencuentran con la misma pareja. O sea, ¿qué es eso? Son familias. ¿Y qué manera? ¿Cómo se...? No, lo perdido está. El desastre se hizo... ¿hay manera de empezar a reparar? No sé si es la palabra adecuada, Matías, a redimir, a tratar de contener lo que se pudo salvar de esa situación tan crítica. Y en este tipo de crímenes ambientales, como lo llamamos, el daño está hecho, hay cosas que son irrecuperables y además es difícil de medir el daño causado, porque eso demandaría muchos años, ¿no?, que tendrá el impacto. Si nosotros quisiéramos hacer un estudio de la población, del ecosistema, estaremos hablando de un trabajo de muchísimos años, o sea que hoy todavía desconocemos la totalidad de la gravedad, ¿no? Las consecuencias que puede llegar a tener, tanto en la población de pingüinos como en todo el ecosistema. ¿Qué otros animales sufrieron este mismo impacto? Esa zona es área protegida justamente para proteger a una de las mayores colonias del mundo, de pingüino de Magallanes, como también a especies, por ejemplo, de aves. Se considera que es un lugar clave para el avistamiento de aves, donde hay nidificación, donde también hay aves migratorias, donde hay un equilibrio ecosistémico en el que el pingüino cumple un rol porque tiene predadores, porque el pingüino también busca alimento y es predador para darle de comer a sus crías, para alimentarse. Entonces, es una zona que tiene un equilibrio muy delicado y con cualquier disturbio, como puede ser este o cualquier otro, ese equilibrio se rompe y es muy difícil saber si se puede recuperar o no. Por eso, ante el qué podemos hacer para recuperar lo perdido, y no sabemos si lo podemos recuperar. Lo que sí podemos saber ahora y lo que buscamos es que se haga justicia, que alguien se haga cargo de lo que pasó. ¿Y lo llevaron al ámbito de la justicia, Matías, al tema? O sea, ¿hay denuncias formales? ¿Cómo se puede hacer justicia con esto, digamos, más allá de tomar medidas para adelante? Bueno, en 2021 apenas sucedieron los hechos, se realizó una denuncia penal, participó Greenpeace y participó también la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas. Luego se formalizó una querella en la que también se sumó la Fundación Patagonia Natural y hoy estamos... Es contra el dueño de los campos, ¿no? Exactamente, contra el responsable de estas acciones. Estamos las tres organizaciones trabajando en conjunto, haciendo el seguimiento, se hicieron todas las investigaciones, se estudió también qué había pasado en ese lugar, se trabajó en el terreno y ahora, a horitas del comienzo del juicio, porque se elevó a juicio oral, que es algo histórico para este tipo de crímenes ambientales, y por eso también queremos que sea ejemplificador para que nunca más se repita. Tenemos la información, mira que el lunes 28 empieza el juicio oral. Exactamente. O sea, ahora. Ya, estamos a pocas horas. Claro, ¿y qué tipo de, digamos, cuál es la acusación o la imputación que pesa sobre esta persona y qué expectativa hay respecto de la condena que puede tener? Bueno, hay figuras, yo me centro más en lo de biodiversidad porque soy biólogo, pero sí hay una figura, acá se está juzgando a esa persona, la persona acusada se le acusa de un crimen que es en realidad un daño ambiental agravado. Claro. Y crueldad animal, y esto significa que tanto el ambiente fue afectado de una manera que se considera que es un delito, porque también afectó ese alambrado y esa delimitación que hizo del campo, afectó a una zona pública, que es la playa, que es pública. No se puede delimitar. Claro, si un chico también lo puede haber tocado. El alambrado encima está electrificado, eso sí, por supuesto. ¡Qué horror! Y por otro lado está el asunto de los pingüinos, por eso la crueldad, porque estamos hablando de una temporada reproductiva, una población súper delicada que está protegida, no solo está protegida la especie, sino que está protegida el área, y la zona es una zona de alta densidad de nidos,
o sea que es el lugar más crítico para la supervivencia de estos animales. La pregunta es si la persona esta lo hizo con la intención final de lo que ocurrió, o si lo que hizo hacer como un método de seguridad y de manera, digamos, culposa terminó en lo que terminó. Sí, por acción o omisión, digamos. No, claro, si es intencional o es negligente, digamos, en el fondo. Sí. Obviamente que sí, pero más allá de que los dos son delitos que tienen distinta... Calculo que el abogado de él seguramente va a decir que no sabía que iba a provocar todo esto. Seguramente. Ahora, el tema capaz que se estaba cansado que lo roben y que se le entren por el alambrado de atrás. No sé, estoy diciendo... Y insisto, esto no lo justifica. Lo que digo es que cambia la figura en este caso. Por supuesto, yo la verdad que no me meto con su intencionalidad. Lo que veo es ese crimen que es el hecho, lo que causó. Sí. ¿Te acordás, Milva, que cuando hace mucho hablamos con un caso muy parecido en el Chaco, que habían matado un jaguareté? Horrible. Con la gente de Greenpeace también. Que y era la misma, el mismo sí. Concepto, el mismo razonamiento, el mismo juicio. Sí. Sí. Matías, más allá de esto que pasó, ¿hay alguna manera en particular de protegerlos? Digamos, ¿hay medidas? ¿Ustedes trabajan especialmente en tener un control de lo que es la colonia, la comunidad? ¿Hay una manera de ser respetuosos, mucho más respetuosos y cuidadosos con la biodiversidad marina? Bueno, es muy buena la pregunta. La respuesta podría ser muy extensa porque esto se abarca de distintos lugares. Nosotros lo que hacemos es proteger su ambiente, proteger la naturaleza. Greenpeace se dedica a eso, se dedica a la protección del ambiente. Entonces lo que hacemos es denunciar justamente todo este tipo de acciones que amenazan la integridad del ambiente, hábitat de los animales. Puede ser el caso del pingüino, como puede ser otro tipo de especies, porque no es la única amenaza. Nosotros hoy hablamos de una mala decisión y un delito, algo que sucedió en el campo, pero en realidad las amenazas de los pingüinos son muchas otras, porque también tienen muchas amenazas que tienen que ver con los derrames de petróleo, con la sobrepesca que los deja sin alimentos, con la pesca incidental, claro, cuando buscando otros animales pescan a los pingüinos sin querer y ya causaron el daño. Ahora, por ejemplo, estamos con la cuestión de la exploración offshore para exploración en búsqueda de hidrocarburos en el fondo. ¿No? Sí, en la plataforma. Que también. Entonces, estamos hablando eso no está permitido, al menos. Hay proyectos. Nosotros también estamos tratando de denunciar eso porque puede generar un daño enorme, porque hablamos de una exploración que es un a ver si te entendí bien. Hay proyectos locales nuestros. Sí, claro, en Argentina. De explotación de la plataforma submarina en búsqueda de hidrocarburos, y tengo mucho temor de cómo termine eso en estas épocas, y me parece importante la posición de Greenpeace en eso, ¿no? Exacto. Porque le pega directamente al corazón de la biodiversidad marina. Sí. Tremendo, es como dinamitar, zona, ¿no? Tal cual. Claro, estamos hablando de zonas que son muy delicadas, como decíamos antes, que tienen mucha biodiversidad y que son muy delicadas porque tienen seres vivos que no están en otros lugares. Entonces, este tipo de proyectos para nosotros no tienen sentido, y lo menciono justamente porque tiene que ver con esto de cómo hacemos para cuidar a los pingüinos. Bueno, los cuidamos como cuidamos a otras especies, y en el caso de los pingüinos hay muchas otras acciones que los están amenazando. Casi todas tienen que ver con el ser humano, actividades, sí, claro. Actividades de las personas. Sí, digamos que si es meteorológica, no provocada, no antropogénica, es fortuita, claro. Digamos, eso no le podemos hacer nada, ¿viste? Cae un meteorito, cayó un meteorito. Claro, pero una cosa es eso y otra cosa es ir directamente a detonar el fondo del océano, exacto. ¿viste? O del mar, es una cosa espantosa. O la pesca furtiva que quedan enganchados los pobres pingüinos, ¿no es cierto? Y no nos metimos con la cuestión del cambio climático. No, claro. Porque no existe. Te estoy haciendo debe ser eso, ¿no? Te estoy hablando con ironía. Debe ser eso, sí. Parece que sí. Todo indica que sí existe y que también causa un daño enorme. Y en estos animales, este tipo de animales, está demostrado científicamente, porque son animales que son muy sensibles a los cambios de temperatura, por ejemplo. Pueden alterar sus rutas migratorias, pueden alterar el momento en el que llegan. Antes mencioné que hay un determinado mes en el que llegan a la costa de Chubut y un determinado mes en el que se van para el norte, y eso tiene que ver con los cambios ambientales. Claro. Y uno de los cambios ambientales es el cambio de temperatura, por ejemplo. Claro. Entonces, el cambio de la temperatura y cambia la temperatura del agua, cambia eso. Todo. Como todo, como sus alimentos, las poblaciones de las cuales se alimenta pueden cambiar, entonces también se quedan sin alimento, pueden cambiar un montón de cosas. Entonces, por eso digo que es una respuesta que podemos estar horas hablando de esto. Es un efecto dominó en realidad, ¿viste? Sabés cómo empezó el daño y no hasta dónde llegó, cuánto impactó y con qué proyección, lamentablemente, hasta dónde llegó
el efecto, ¿no? de la expansión del daño. Matías, podríamos seguir hablando un montón más. Gracias por haber venido. Siempre ofrecemos este espacio. ¿Puedo hacer una chiquita, Mil? Sí, claro, por supuesto. ¿Puedo preguntarte qué edad tenés? 40. 40 años. Yo tengo bastante más que vos, pero ¿cómo ves el futuro respecto de esto? Soy optimista. Me imagino. Pero si no, no estaría si no podría seguir. Claro. Sí, no podría seguir. Pero necesitamos un cambio urgente. Matías, gracias por estar con nosotros. Y te decía que este es tu espacio, el de Greenpeace siempre, con los brazos abiertos. Es un placer cada vez que nos visitan. Gracias por venirte hasta la radio. Muchas gracias por la invitación. A vos. Matías Arrigazzi, que es biólogo y activista ambiental. Tiene un gran laburo en la campaña de Greenpeace andino y se destaca mucho, especialmente por su trabajo de investigación y de protección de los océanos y de la biodiversidad marina. Vamos a contarles a nuestra gente que lo que charlamos con Matías queda en YouTube para siempre, en @Fuerza Natural Radio, en nuestra plataforma, digamos en la plataforma de nuestro programa. Ahí están todos los reportajes, todos los programas, así que vas a quedar siempre ahí junto a nosotros. Pausa y venimos. Es tiempo del lado B en Fuerza Natural y así presentamos la columna del doctor Gabriel Barbagallo. Bien, y como te decía al principio, Milva, el título es ¿Dogmatismo o pragmatismo? O sea que días atrás tuve la fortuna de visitar un grupo de países poco conocidos para el gran público argentino. Y me refiero a los países bálticos, esos que están entre Polonia y Rusia, al norte de Europa Oriental. Ellos son Lituania, Letonia y Estonia. A decir verdad, me sorprendí con la actualidad de esos países y de la región en particular, respecto de la triste historia que debieron atravesar, particularmente durante el siglo XX, ya que debido a la situación geográfica ubicada entre Alemania y Rusia, sufrieron junto con Polonia los tironeamientos militares tanto desde Occidente por el nazismo como desde Oriente por el estalinismo soviético. Recordemos que en 1939 la Alemania nazi y el Imperio soviético firmaron un tratado de no agresión que llevó el nombre de sus dos ministros de Asuntos Exteriores, el alemán von Ribbentrop y el ruso Vladimir Molotov, el mismo que inventó la bomba Molotov, que dividía el territorio báltico entre las dos autocracias, el nazismo y el sovietismo. Pero la no agresión duró 2 años, ya que en 1941 Hitler decidió invadir a los soviéticos. Al final de la guerra, los 3 países bálticos quedaron incorporados a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, perdiendo así la individualidad y la soberanía. Hasta que en 1990, junto a la emancipación de todas las repúblicas de la Cortina de Hierro, volvieron a ser independientes como lo son en la actualidad. 50 años de sometimiento, de ausencia en los mapas, de pérdida de identidad, y actualmente muestran un presente más que prometedor. Los 3 países bálticos cuentan con formas de gobierno de democracias parlamentarias, forman parte de la Unión Europea, pertenecen a la zona euro y además conforman un organismo regional llamado Asamblea Báltica. O sea que participan activamente de las asociaciones de países con intereses comunes. Los gobiernos son democráticos, excepto por el hecho de que el comunismo está casi proscripto, y se consideran liberales de derecha. Pero son extremadamente pragmáticos. Si alguna medida es beneficiosa para sus naciones, pero contraria a su ideología, sin lugar a dudas, la elección se volcará por el bienestar de su población. El ejemplo más acabado es el de Estonia, la república más oriental y más cercana a Rusia. Tiene un gobierno liberal de derecha parlamentario y representativo, un estado pequeño que busca la eficiencia con absoluta promoción para la instalación de emprendimientos tecnológicos, startups y unicornios. Allí en Estonia nacieron Kazaa, Hotmail y Skype. En Estonia se encuentra el centro de ciberseguridad de toda la OTAN.
Allí se puede abrir fácilmente una empresa desde cualquier lugar del mundo sin tener que ser residente, y toda la población maneja aplicaciones con facilidad, pero como decía antes, cuando se trata del bienestar de los estonios, dejan de lado los dogmatismos ideológicos y se convierten en pragmáticos, porque pese a ser liberales de derecha, tienen un sistema educativo libre y gratuito en los 3 niveles, con los mejores estándares de toda Europa. Poseen también un sistema de salud de acceso gratuito con una historia clínica única para nacionales y residentes. Y el transporte público, escuchen bien, para un país liberal, el transporte público es libre y gratis para todos los estonios. Economías liberales, pero que protegen a su población con medidas progresistas. Pragmatismo en su máxima expresión. Y además participan en todas las organizaciones multinacionales e internacionales que le corresponde sin dejar de ser una nación independiente, soberana e individual, a riesgo de ser tildados de colectivistas. La comparación surge sola, no necesita aclaraciones. Un país que estuvo sometido a lo peor de la historia reciente, rodeado de un clima hostil y una situación geográfica desfavorable, que hoy muestra estándares de vida de entre los mejores. El secreto fue pensar qué era lo mejor para la gente y no tanto lo que se ajusta a una ideología determinada. A pesar de haber vivido medio siglo cerca de la revolución. Bien, y antes de ir a los imprescindibles, la verdad que me llevé una sorpresa, Milva, con lo que es el país Estonia. Yo particularmente no lo leía porque estaba metido dentro de la Unión Soviética y no existía. Claro. Y ahora es un país que se ponen objetivos y van para adelante, Los chicos de 7, 8, 9 años van por la calle solos a la escuela, alegres y felices, no pasa nada. No vi nunca un policía en la calle. Nada, todos se respetan. Como te dije, la salud es pública, la educación es pública, el transporte es público y gratuito. No hace falta ser tan dogmático a veces en las cosas. A veces un poco de pragmatismo y saber lo que necesita la gente viene bien. Por ahí es lo que quería comunicar. Pero bueno, clarísimo. Vamos a yo recomiendo que aquel que esté cerca de esos lugares, Polonia también un país muy lindo, visite los países bálticos. No vaya en invierno porque hace 30 grados bajo cero. Claro. Pero vaya en verano o en primavera, que le va a gustar. Bueno, y ahora vamos a la columna de los imprescindibles en la voz de Milva Castellini, y que realmente con un personaje, insisto, que me parece que es uno de los grandes íconos de la música y de la actuación porteña, la señora Tita Merello, Milva. Y de la medicina te agregaría, porque acordate que en sus apariciones públicas, Tita Merello, que muchos sabrán de quién estamos hablando, y si no ahora te lo vamos a contar, abiertamente en todo canal de televisión, en toda obra de teatro, en la radio, donde estuviera públicamente, decía: hacete el Papa Nicolau, nena, una vez al año. Exactamente. Cuando realmente de la creo prevención... que fue la palabra que Papa Nicolau, creo que yo al menos que era chico, lo escuché de la voz de ella por primera vez. Claro, y aparte era como, uy, qué disruptiva, qué zarpada, porque hablaba de algo que, viste, era, bueno, como todo lo que fue teniendo, en algún momento fue tabú y después pusimos en palabras y todo funcionó mejor. Pero digo, una mujer que entendió, aún con su falta de formación, ahora lo vamos a contar, académica, cultural y demás. Cultural me refiero de contenidos académicos, no de vida, ¿no? Entendió con claridad la importancia de la medicina preventiva en la mujer. El Papa Nicolau, que es un antes y un después. Tal cual. Recordemos que el Papa Nicolau es una práctica que previene o detecta tempranamente el cáncer de cuello, ¿no? De cuello uterino. De cuello uterino, fundamental, una vez al año. Bueno, Tita de Buenos Aires se titula Los imprescindibles de Gaby Barbágalo de hoy, y nos cuenta y recuerda que el 11 de octubre de 1904 nació en San Telmo una de las personas que construyó tal vez el personaje femenino más fuerte de la farándula argentina durante el siglo XX. Laura Ana Merello, más conocida por todos como Tita Merello. Su voz y su actuación fueron realmente muy particulares, muy características, con una impronta personal difícil de confundir, pese a que jamás recibió clases de canto ni de actuación. Un personaje forjado en una infancia realmente sufrida,
y en una carrera artística no exenta de dolores ni de despechos sentimentales. Perdió a su papá siendo muy chica, creció en un ambiente de desamor y de soledad, nunca fue a la escuela, llegando a ser adulta con un marcado analfabetismo, hizo trabajo infantil, hizo tareas domésticas, viviendo en un hogar triste y pobre hasta que ingresó a la actuación. Primero como bataclana en teatros de baja calidad, para luego ir dando pasos a la gran actriz y cantante de tangos que fue. Tan imponente fue su figura que al tango Se dice de mí, de Ivo Pelay y Francisco Canaro, le fue adaptada la letra para ser interpretada casi exclusivamente por Tita Merello. Más allá de todo esto, su carrera no siempre fue linda, no estuvo libre de censuras y de exilios, nunca se casó, tampoco tuvo hijos, pero sí tuvo amores recordados y otros prohibidos, pero seguramente el más importante fue el que vivió durante casi una década con el primer actor, Luis Sandrini, que finalizó de una manera dramática por la negativa de Tita de acompañarlo a España para privilegiar su carrera de actriz en los teatros de Buenos Aires. Al tiempo, Sandrini volvió con su nueva pareja, con Malvina Pastorino, por lo que Tita manifestó su despecho por él hasta el día de su muerte, incluso dedicándole la letra del tango Llamarada Pasional, donde sin nombrarlo relata el daño que ese amor dejó en su corazón. Tita Merello hizo, me ponen acá, me están agregando, la primera película sonora argentina, mira vos, sí, claro. No lo sabía eso, junto a Sandrini precisamente, y vivió sus últimos años en la Fundación Favaloro, por expresa autorización del doctor René Favaloro. Falleció a los 98 años, la Nochebuena de 2002, el día que la morocha argentina ingresó a la galería de los artistas imprescindibles de nuestro país. Vos sabés, Milva, que el aporte ese que hiciste respecto de la película Tango, esa fue la primera película sonora, argentina, con un elenco maravilloso, sí. Tuvo Libertad Lamarque también, eran Sandrini y ellos, y Tita. Como te decía, fue la primera película sonora de la historia argentina, o sea, está en la historia argentina esa película llamada Tango. Me parece y el tango Llamarada Pasional, yo te digo que el día que tengas la oportunidad, escúchalo, cantado por ella, porque vas a ver lo que es un corazón desgarrado, pero llevado a la letra, donde sin nombrarlo a Sandrini, le dice: la voz de un hombre me persigue en el recuerdo, así empieza la canción. Es realmente la gran Tita Merello. Vos sabés que ella, Tita y Malvina Pastorino se juntaron un tiempo después de que muriera Sandrini, en un lugar donde por primera vez se juntaron a charlar, y como no podía ser de otra manera, en el living de Susana Jiménez. Y fue la primera charla que tuvieron. Ay, mirá, no lo tenía ese Fue en tu canal, ¿viste? En Telefe con Susana, claro, un encuentro histórico tiene que Fue un encuentro histórico, fue uno de los más grandes, creo que fue el récord de rating del año. Me imagino, claro. Tita y Malvina Pastorino en el living de Susana Jiménez. Maravilloso. Qué bárbaro. Una grande Tita Merello. Sin dudas, me encantó la imprescindible de hoy, muchísimo. Tenemos que empezar a ir cerrando nuestro programa, y los temas de hoy traen una noticia esta semana precisamente que fue muy llamativa, porque tiene que ver con mosquitos rojos. No hay que matarlos si los ves, porque tienen que ver con una nueva estrategia contra el dengue. ¿Sí? Esta semana se habló bastante de esto, de esta experiencia en la provincia de Mendoza, donde se están llevando a cabo ensayos con esta técnica para combatir el mosquito que puede transmitir el virus del dengue. Esta técnica es conocida como la técnica del insecto estéril, claro, que consiste en criar y liberar machos estériles al ambiente, que son los que pintan de rojo además, ¿no? Y el objetivo es que estos ejemplares, al copular con las hembras silvestres, no generen descendencia, y así de esa manera interrumpan el ciclo biológico de la reproducción natural, porque la que pica y transmite el dengue es la mosquita, ¿verdad? Sí, me gustó la mosquita. Me gustó la mosquita. O el mosquito hembra, pero la mosquita... La mosquita muerta me hizo acordar. Sí, tal cual. Un dato que ha sorprendido a la población local es la aparición de mosquitos de color rojo. Igual, si ven un mosquito rojo y te viene a picar, vos le pegás un sopapo, sí, mira. Pegás un sopapo, sí, no hay vuelta que darle, no hay opción ahí. No, pero bueno.
Bueno, son de los buenos. Y aparte, vos capaz que te decís, bueno, es el rojo, te picó, decís, uy, no era rojo, era el del dengue. ¿Y qué hacemos? Ya me picó. Pero bueno, es una broma, ¿no es cierto? Un dato, como te decía, que ha sorprendido a la población es la aparición de mosquitos de color rojo en un barrio de la ciudad de Guaymallén como parte de estos ensayos. El color rojo no es natural, claro, está bien, es para que se pueda diferenciar, es un pigmento que utilizan los investigadores para diferenciarlos a estos mosquitos estériles de los comunes. Más que nada de la Aedes aegypti, que es el que transmite el dengue, ¿no? Aunque la técnica es prometedora, los investigadores aún deben demostrar su efectividad antes de aplicarla de manera masiva. Claro, hasta ahora es una estrategia que, primero, no es exclusiva de Argentina, se ha aplicado con la mosquita de las frutas también, por ejemplo, sí, tengo entendido que se ha aplicado ahí. Se utiliza en otros países, pero bueno, hasta el momento no se hizo en toda la Argentina, porque también depende mucho de la condición, del clima, de las temperaturas. En Mendoza están avanzando con este proyecto, pero puntualmente en Guaymallén, y está a cargo del Instituto de Sanidad y Calidad Agropecuaria, que va monitorando los resultados que tienen hasta ahora, ¿no? Sí, y además de la técnica del insecto estéril, existen otras estrategias en desarrollo a nivel mundial para controlar las poblaciones de mosquitos, que han aumentado su distribución debido al cambio climático. Again, de nuevo el cambio climático, ¿no? Las temperaturas, pero no existe, acordate. Las temperaturas más cálidas, resultado del calentamiento global inducido por las actividades humanas, han permitido que los mosquitos se expandan a nuevas zonas, lo que subraya la necesidad de innovaciones en el control biológico de estos insectos. Bueno, veremos a ver si resulta. Por lo pronto, mientras tanto, recordamos lo básico, lo elemental, con el tema del dengue, por supuesto, repelente, qué sé yo, pero el descacharreo, sí, el sacar todos los lugares que pueden acumular agua, donde se dejan los huevos, ¿no? Porque aparte esto del mosquito rojo no es inmediato, es algo que va gradualmente a producirse, porque al evitar que se reproduzca el mosquito, que no se pongan los huevos, se baja el nivel de insecto que infecta. Pero mientras tanto, lo más rápido y lo más seguro e inmediato es evitar cualquier tipo de recipiente que pueda acumular agua y generar ahí un lugar para poner los huevos. Y recordemos que existen, lástima que, bueno, teníamos a Matías, por ahí se lo podíamos preguntar, que es biólogo, si bien es más marino, que cuando uno hace desaparecer una especie, no es gratuito eso. Claro. O sea, si nosotros decidiéramos desaparecer los mosquitos, alguien seguramente sirve de alimento a ese mosquito, o alguien es depredador de ese mosquito, o viceversa. O sea, nada es ajeno, todo está en un equilibrio. Por eso cuando uno toca la naturaleza, lo que decía Matías de los pingüinos, lo que hablábamos de los yaguaretés, pero también a nivel de un mosquito, hacer desaparecer los mosquitos de la faz de la tierra no es gratuito y puede traer algún tipo de consecuencia que nosotros desconocemos. Particularmente nosotros dos la desconocemos. Pero que se desconocen, por eso no se puede hacer una cosa, porque sería fácil. Puedes decir, bueno, hago una técnica de esterilización de insectos y se acabó el dengue. Bueno, no sé si se acabó, capaz que sí se acaba el dengue, pero aparecen cosas peores, ¿no, Milva? Y otra cosa, empezó la campaña de vacunación en la provincia de Buenos Aires contra el dengue para personas mayores de 15 años que han tenido dengue. Esto sí, está hay claro. algunas condiciones, que ¿no? han tenido dengue es con turno previo. Entre vos y yo, me parece que empezó un poco tarde. Estamos a fin de octubre. Era en invierno que tenía que empezar. Para estamos llegar a fin de octubre. Fin de octubre, noviembre, diciembre. 3 meses ya está a fin de enero. 15 días después tenés inmunidad. Estamos a mediados del verano. Me parece que... Era en invierno. Bueno. Era en julio. Era por arriba, ¿no, Palacio? Pero bueno, ¿qué va a ser? Julio-agosto. Bueno, Gaby, no te enojes. No me ¿Nos enojo. Vamos? No me enojo. Nos vamos, dale. Gracias, Fede López Feijó. Charlie López Victorel, gracias por la operación técnica, desde ya. Gaby Barbagalo, es un placer trabajar con vos. Seguro Milva Castellini con doble L. Como Barbagalo. Como Barbagalo. Es lindo este programa, Muy, muy lindo. Le mandamos un saludo a los chicos de Telefe, de Control. Nos escuchan mis compañeros del Control Central siempre y del Control del Noticiero. Así que un beso especialmente para ellos. Beso a 4 de nuestra productora comercial. Sí. ¿Vos sabés que el otro día iba caminando por la calle ahí cerca del Sanatorio Güemes y iba con otro médico, el doctor Luis Caro, y vino otra persona que conocía a él.
Y me dice, le dice al te presento, me dice, ya sé quién es, el de la radio, me dijo. Mirá vos, Gaby, te estás haciendo famoso, ¿viste? Y porque estoy al lado de una famosa. Dale. Gracias por estar ahí, es un placer estar haciendo Fuerza Natural. Milva Castellini y Gabriel Orvagalo, nos encontramos el próximo sábado. Beso enorme. Chau. Disfrutalo mucho. Chau.